Compañeros, ¿cómo están? Volvimos con los tips de peronismo en épocas de coronavirus. Compañeros, ¿cómo están? Volvimos con los tips de peronismo en un momento político muy importante. Yo diría una bisagra para la economía del mundo, más allá de lo sanitario y con respecto a la salud de la población mundial que pone en juego este coronavirus. Decía, esta pandemia pone al descubierto las falencias de los diferentes sistemas comerciales a nivel nacional y a nivel internacional, y el rol de los del diferente juego de la economía, el rol del trabajo, el rol del capital y el rol de la energía. ¿Qué roles nos falta el Estado? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Cómo tomó a los países esta pandemia? ¿Cómo tomó a los países donde el Estado estaba debilitado y casi en extinción frente al neoliberalismo? ¿Tendría que volver a regular la economía de los países? Obviamente desaparecía la izquierda y la derecha como la conocíamos. En el mundo predominó el neoliberalismo. El neoliberalismo no tiene al ser, al hombre en el centro de la discusión, sino lo tiene aparte, es un elemento más del sistema productivo. Por tal motivo, esta pandemia nos lleva a discutir nuevamente el rol de los diferentes jugadores, el Estado, el capital, el trabajo, la energía. Pienso que el Estado tiene que jugar un rol importante en esto y distribuir el juego. Un Estado bobo, ¿no? Un Estado bobo que no interviene en la vida cotidiana de los ciudadanos, que según la teoría relevante que era el liberalismo, el neoliberalismo, era el mercado el que regulaba la vida de los ciudadanos. Empieza a jugar el peronismo. Aquí hice toda esta introducción para analizar el juego del peronismo y de la idea del general Perón, de la tercera posición, que no es ni izquierda ni derecha. Eso siempre lo digo en los tips de peronismo. Y llegar a la actualidad, tenemos que ver el funcionamiento y cómo llegamos a este 2020 y al estado que se encuentra el Estado Nacional. En la década del 70, cuando llegó el general Perón a la Argentina, el presidente era todopoderoso, porque tenía las empresas estatales, el mercado externo nacionalizado, el manejo de los granos, de las carnes, de la exportación, del flete con ESMA, la empresa que hacía el flete, que era estatal, que hacía el flete a los países llevando nuestra mercadería. Hoy en TIS de peronismo tenemos que hacer la introducción. Cuando volvió Perón del exilio, sin duda Perón quiso instalar la tercera vía, ¿no? La tercera posición. Pero el mundo estaba en guerra, la Guerra Fría, famosa Guerra Fría, y el peronismo fue infiltrado tanto por la izquierda como con la derecha. Y bueno, los planes de Perón lamentablemente terminaron en el golpe de Estado del 76 por las cuestiones internas del peronismo. No el peronismo, el discurso del peronismo lo conocemos todo, pero fue infiltrado e interpretado por la derecha y por la izquierda, que entraron en esa guerra que se desarrollaba en el mundo, que era la Guerra Fría. Como legado, Perón nos dejó su doctrina y las 20 verdades. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Hoy en día está el Partido Justicialista. Perón lo creó como herramienta electoral, pero que hoy no cumple su función. La ideología del movimiento peronista no está reflejado dentro del PJ,
sino que es un instrumento de poder simplemente. Los candidatos lo utilizan como herramienta para llegar al poder, pero no para desarrollar la ideología peronista de tercera posición. Y ahí yo saco de mi mochila el bastón de mariscal, como decía el general Perón, y saco la ideología peronista de tercera posición y hablar de la doctrina peronista, de las 20 verdades, que hoy no tiene casi representación en el gobierno. Sabemos que el gobierno es una coalición, que no es un gobierno totalmente peronista, sino que hay algunos elementos del peronismo y que, bueno, escuchamos al presidente varias veces hablar de Alfonsín, de Frondizi, alguna vez de Perón, y eso nos lleva a la conclusión que el gobierno no es peronista. Los que lo tildan de peronista se están equivocando. El gobierno es una coalición, eso hay que tenerlo en claro, y que nosotros, los que nos sentimos peronistas y respetamos la doctrina peronista y creemos en la doctrina peronista y en una tercera posición nacional peronista, tenemos que llevarle y exhibirle la idea del presidente y apoyarlo. Yo no estoy diciendo que hay que apoyar al presidente ni a este gobierno, que estamos a mitad de camino el peronismo. Estábamos muy lejos cuando estaba Macri, por eso lo combatimos a Macri y le hicimos la oposición a Macri. Pero hoy tenemos que apoyarlo al presidente, porque está en una disyuntiva social y económica. La disyuntiva social y económica se dio a partir de esta pandemia, que como decía anteriormente dejó al descubierto, dejó desnudo a los sistemas y a los gobiernos. ¿Cuáles gobiernos son corporativistas, o sea que obedecen y apoyan y fomentan las corporaciones económicas y comerciales y financieras básicamente? ¿Y cuáles son las que apoyan y son del pueblo y populares? Populares no lo mezclemos con populismo, que es un término que inventó la derecha para denostar los procesos democráticos que representan al pueblo. El presidente se encuentra en una disyuntiva. Un país con una estructura económica, comercial, de mucho tiempo, dominada desde los 90, cuando Menem privatizó todo, después con los diferentes procesos económicos mundiales, donde lo privado avanzó sobre lo estatal y creó grandes negocios. Y hoy en día en todas las familias argentinas tienen que trabajar todos. Mientras tanto, antes trabajaba el hombre o un miembro de la familia, era suficiente para mantener la familia. Hoy la familia se encuentra amenazada desde hace mucho tiempo por estos procesos económicos que nos obligan a salir a trabajar a todos los miembros de la familia, y eso lleva a la disolución, pero eso ya es una cuestión sociológica que después lo vamos a ver. Pero políticamente el gobierno nacional hoy está cuestionado, no por el pueblo. El pueblo lo apoya al gobierno, porque ve que dentro de sus limitaciones, porque como decía antes, el gobierno tiene limitaciones, el presidente no es el poder absoluto. El presidente tiene que avanzar de a poco para ver cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan las empresas, como sucedió con Techim. Ayer despidió 1.450 empleados, pero no porque no tenga el dinero para mantenerlos, ni hacer las explotaciones comerciales que insumen esa mano de obra, sino como una amenaza al gobierno, porque lo están apretando el gobierno, porque quieren suspender el tema de la pandemia, levantar la cuarentena y volver a los negocios, no dejar de perder dinero, que es el fundamento de todas estas empresas, ¿no? No son empresas humanitarias, ni que vienen a hacer ayuda social. Ellos vienen a hacer dinero. Y eso es el paradigma que hay que cambiar. Yo pienso en las industrias estratégicas
los servicios esenciales, los servicios públicos, como le decían antes, el gas, la luz, el agua, internet, ¿por qué no? Hoy son todos privados y antes eran del Estado. Y eso tiene que volver a ser del Estado. Como YPF mismo, una petrolera nacional. Tenemos que tener una petrolera nacional, porque no es totalmente estatal la YPF, ¿eh? Tiene 51% el Estado. El otro es de los Eskenazi, que, bueno, según dicen, llegaron al 49% de YPF por no poniendo la plata, sino haciendo maniobras comerciales y políticas en su momento. Un pequeño ejemplo de la situación del gobierno nacional. Como sigo diciendo, hay que apoyar al presidente, porque el presidente nos representa a los peronistas, porque tenemos una parte ahí, no es un gobierno peronista, lo repito. Pero tenemos la posibilidad de apoyarlo y expresar nuestros ideales. Esto es un escalón al peronismo nacional peronista. Quizá en la próxima seamos gobierno, pero hay que apoyar al presidente porque está en una disyuntiva. Esto es una cuerda floja, haciendo equilibrio, esperando a ver qué sucede. Cuando se equilibra para la derecha va a recibir aplauso a la derecha y puteadas de la izquierda. Y viceversa, cuando haga algo para la izquierda va a recibir halago de la izquierda y puteadas de la derecha. El tema es saltar de esa cuerda floja. Saltar y volver al nacionalperonismo, al Estado, al dominio del Estado sobre los servicios, sobre el comercio, sobre el futuro de los argentinos, del bienestar de los argentinos. Y eso se llama nacionalperonismo, que está escrito en la doctrina peronista, en las 20 verdades, está todo. Perón nos dejó todo. Cuando dicen Perón murió, ya no existe más, no, está la doctrina. Y estamos nosotros, los peronistas, los que teníamos el bastón de mariscal. De acá de TIF de peronismo. Alberto, te apoyamos. No dudes en pisarle la cabeza a todos estos grupos económicos que hoy te quieren apretar. Es el momento. El neoliberalismo está en discusión en todo el mundo. Es el momento de volver al peronismo, al nacionalperonismo. Izquierda y derecha no existen más. Nos queda una sola vía, que es el peronismo, el nacionalperonismo. Por eso yo lo convoco al presidente Alberto Fernández a que dé el paso que tiene que dar. De esa cuerda floja tiene que saltar al abismo. Seguro va a haber que pagar facturas que nos pasen estas corporaciones, todos estos privilegiados que hay en este sistema despiadado que es el neoliberalismo, que deja fuera a millones de personas que hoy viven en la indigencia, en la inseguridad, sin vivienda, sin posibilidades de crecer, que eso es lo principal. Tener la posibilidad, la equidad de tener todas las mismas posibilidades de crecer. Y con nuestro trabajo, nuestro estudio, superarnos día a día. Ahí está el tema. Por eso, señor presidente, salte al vacío. Vamos a tener que pagar las consecuencias, seguro. Pero es la forma de independizarnos. En la independencia se pagaron vidas, se pagó con guerras, se pagó, pero no nos podemos quedar en este equilibrio idiota entre la derecha y la izquierda, más de la derecha hoy en día, que domina la región, y seguir siendo funcional a las corporaciones. Volvamos al nacionalperonismo, volvamos a la patria, término que lamentablemente se olvidó al desaparecer prácticamente el Estado. Hoy al Estado le cuesta mucho hacer actividades o encarar acciones. ¿Por qué? Porque deja un Estado indefenso, muy pequeño. Cuando te dicen hay que achicar el gasto, es achicar el Estado. Por eso, señor presidente, volvamos al nacionalperonismo. Por último, le dejo algo relacionado al coronavirus,
quédense en casa. Apoyemos la cuarentena porque lo están apretando el presidente para levantarla. Y esto produciría miles de muertos y miles de infectados. Cuidémonos, cuídate, no salgas, trata de no socializar, ese es el tema. Y los espero en el próximo tip de peronismo, que seguro este se hizo muy largo porque tenía muchas cosas para decir. Así que nos vemos en la próxima y veremos cómo se desarrolla esta guerra que ya se inició, a través de Clarín, La Nación, Techín, que están atacando al gobierno. Lo están apretando, no están atacando, están apretando, demostrándole fuerza. Pero el gobierno tiene que reaccionar. Y tiene que saber que detrás lo está apoyando el pueblo, como los peronistas, como el nacional peronismo, que hay muchos. No tenemos visibilidad, pero somos muchos y la mayoría somos nacional peronismo. Fuerza, presidente, acá lo estamos apoyando.